Lo dijo en la primera hora. Entremos en materia. Le envío un abrazo a mi querido amigo Chemel Paladines hasta Loja, ¿no? Y dice algo que es cierto y va de la mano con lo que ayer comentamos, ¿no? Anticipando un poquito lo que finalmente ocurrió en el Palacio de Carondelet. Dice Chemel, ¿no? Me parece que lo del presidente con Edmundo termina siendo desesperado, una suerte de circo político. No voy a calificarlo de esa manera, pero sí creo que al final lo que se anticipó ayer en este espacio terminó ocurriendo. O sea, hubo una reunión ahí para traer a colación la vieja confiable de Venezuela, la vieja confiable en cada elección, que es el tema de Venezuela. El gobierno ecuatoriano ha tomado camino que es legítimo desde su visión de la geopolítica internacional, desde su entendimiento de las relaciones internacionales, por supuesto. Uno puede estar de acuerdo, puede cuestionar. Es una decisión del gobierno de reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente electo legítimo de Venezuela. Pero en la práctica, ¿qué significa eso? Porque ayer se anuncian 3 acuerdos. El presidente Noboa anuncia 3 acuerdos con un personaje, un político a quien reconocen como presidente electo de Venezuela. ¿Y de qué van a servir si el señor González Urrutia no está despachando desde el Palacio de Miraflores? O sea, puede sonar interesante, puede sonar contundente este anuncio dividido en 3 partes del presidente Noboa, ¿no? Hablando del Tren de Aragua, hablando del tema del petróleo, hablando del tema de la lucha anticorrupción. Y si el señor González Urrutia no está despachando desde la Casa Presidencial de Caracas, si el señor González Urrutia no fue investido como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que así se llama ese país, si él no está facultado a expedir decretos ejecutivos ni tomar decisiones ejecutivas, como digo, puede sonar muy bonito y ojo, yo ratifico lo que dije ayer. El resultado electoral del año pasado y la manera como esa opacidad tan grande como se manejaron las elecciones en Venezuela mantienen ese tufo de fraude sobre el resultado electoral. Pero en la práctica, el señor González no es el presidente. En la práctica, el señor González fue candidato presidencial, aunque un segmento de la comunidad internacional lo reconozca como presidente electo. Esto es igualito que Guaidó, es Guaidó 2.0. A Guaidó lo trajeron acá, lo recibieron con honores, se sentaron, hicieron un acuerdo con el presidente Moreno. ¿Y eso en qué se traduce si el señor Maduro, con todos los cuestionamientos que tiene, por supuesto, a los cuales me sumo, que alguna gente se enoja por esto, me sumo, es el que está gobernando? Entonces escuchemos al presidente y su anuncio del día de ayer. El presidente habla de 3 acuerdos. El uno, del Tren de Aragua, que es una organización criminal transnacional, que primero el gobierno de Lazo había negado que estaba aquí. Resulta que sí tiene presencia el Tren de Aragua en el Ecuador. Segundo, hablan de la relación petrolera con Venezuela. Y tercero, de la lucha anticorrupción. Póngale, por favor, el extracto del presidente. Primero, después de un informe del CIES, declarar al Tren de Aragua como grupo terrorista. Segundo, en el caso de que existan sanciones contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, el Ecuador está dispuesto a vender hasta 250.000 barriles de petróleo diarios a las naciones que hoy en día compran el petróleo de Venezuela. De esa manera se para el financiamiento de un régimen dictatorial. Y como tercer punto, firmaremos un convenio de cooperación entre nuestra Secretaría Anticorrupción y el equipo del presidente legítimo de Venezuela para poder compartir datos, para poder luchar contra el narcotráfico, contra la minería ilegal, contra la trata de personas y contra todas las personas que atentan contra la integridad, la dignidad de nuestros pueblos. Muy bien. Como digo,
Pero suena contundente, suena maravilloso lo que dice el presidente Noboa. Y vamos desmenuzando los 3 puntos que anuncia el mandatario. Declarar a la banda transnacional Tren de Aragua con presencia en el Ecuador como grupo terrorista. Esto se efectúa, dijo el presidente, para lograr una respuesta coordinada contra ese flagelo. ¿Con quién? ¿Con quién? Con el Estado venezolano. Bueno, ¿quién representa hoy el Estado venezolano? Lamentablemente el señor Maduro. No el señor González Urrutia. El señor González Urrutia, como dice aquí el Tani Montalvo, que le envió un abrazo, tal cual, el señor González ni siquiera puede abrir una embajada de Venezuela en Quito. No es que él puede poner un embajador aquí en Quito. ¿Me explico? O sea, yo les planteo, puede caerles muy mal el señor Maduro, insisto, a mí no me gusta, no, soy completamente crítico de lo que ha hecho el señor Maduro. Insisto en mi crítica sobre el resultado electoral del año pasado. Hasta el sol de hoy no les dio la gana de mostrar las actas. Ni a sus propios habitantes, ni a los propios venezolanos dentro del país, menos a la comunidad internacional. No la mostraron. Así de simple. Y hay un enorme tufo de fraude en Venezuela. Pero al final del día el señor es el que está gobernando. Entonces cualquier coordinación sobre el tren de Aragua tendría que ser con el señor Maduro y no con el señor González Urrutia. Es duro, pero es así. Vamos. El presidente Noboa propuso que en caso de que existan sanciones al régimen de Nicolás Maduro, me imagino que se refiere a sanciones internacionales, probablemente un bloqueo de Estados Unidos, un bloqueo de otros países, etcétera, Ecuador está dispuesto a vender hasta 250,000 barriles de petróleo diarios a los países que compran el producto a Venezuela con el fin de frenar el financiamiento de un régimen dictatorial. En el pasado, dice esta nota de primicias, el gobierno de Maduro ya recibió sanciones por parte de Estados Unidos, pero fueron levantadas en la presidencia de Joe Biden. A ver, yo voy a citar algo que me escribió ayer Darío Dávalos en el programa de la tarde. Me pareció muy interesante. No es como vender una Coca-Cola en el desierto. En el mercado de varios países con una producción sostenida y prometedora para satisfacer la demanda, como es Guyana. En contraste, Ecuador aún no repunta en la producción petrolera acorde a los tiempos actuales. Y revisemos, pues, una nota de hace pocos días, de hace casi 3 semanas, el 5 de enero, publicada por el portal Primicias. Ecuador cerró 2024 con la peor cifra de producción petrolera en 4 años. Dice la nota, a la crisis eléctrica que vivió Ecuador en 2024 se sumó la crisis en el sector petrolero. La producción petrolera cerró el año con una caída del 2% el año pasado. Así, Ecuador extrajo 466,895 barriles diarios de petróleo entre enero y noviembre del 2024. Es la cifra más baja desde el 2020, que fue el año de la pandemia, que tuvo graves repercusiones en la economía del país. El resultado negativo se explica principalmente por una caída en operación de la estatal Petroecuador, la mayor petrolera del Ecuador, pues era responsable del 80% de la producción nacional. Así, Petroecuador extrajo 374,219 barriles diarios entre enero y noviembre del 2024, es decir, una caída promedio de 12,459 barriles diarios de petróleo o un 3% frente al año previo. La misma nota dice que las petroleras privadas mostraron mayor resiliencia en un año difícil para el sector y tuvieron un aumento de producción del 5%. La producción de las petroleras privadas, que no es la producción estatal de Petroecuador, pasó de 88,596 barriles diarios en 2023 a 92,675 barriles diarios de petróleo. El buen desempeño de las petroleras privadas se debe, entre otros, a un incremento de la producción de la petrolera argentina PCR de 6,000 barriles diarios a 8,000 barriles diarios, en especial tras la incorporación de 3 pozos del bloque Zaino. Además, PCR
Parece nombre de prueba de COVID, ¿no? Pero es una petrolera. Alcanzó un acuerdo en octubre del 2024 con el gobierno de Daniel Noboa para ampliar su contrato en el bloque Palanda-Yuca Sur, ubicado en la provincia amazónica de Orellana. 4 factores explican la caída de la producción estatal el año pasado. 4 de la producción estatal. El cierre del ITT. La erosión regresiva que impactó en la producción, refiriéndose a lo que pasa con el OCP, el oleoducto de crudos pesados, que ahora está en manos del Estado, que suspendió el transporte de petróleo ante el riesgo de rotura con el avance de la erosión regresiva del río Coca. La sequía, que no solamente afectó la producción o la generación eléctrica, sino también la producción petrolera. El río Napo es una importante vía para el transporte de insumos y trabajadores hacia los campos petroleros ubicados en la Amazonía Norte. Sin embargo, la sequía dificultó la navegación y con eso la operación en los campos. Y retrasos en los planes de inversión. Se evidenció un lento cumplimiento en los planes de inversión en el sector petrolero. El Ministerio de Energía envió invitaciones directas a petroleras extranjeras para la concesión del campo Amistad en octubre de 2024. Está previsto que para recibir las ofertas económicas en marzo del 2025, y aunque se anunció que en noviembre se lanzaría la licitación de los bloques 16 y 67 que pasaron a manos del Estado en enero del 2023, no hubo ningún anuncio al respecto. El Estado asumió la operación de los bloques 16 y 67 en enero del 2023 tras vencer el contrato para su explotación con la empresa petrolera filial de la canadiense New Stratos Energy, pero desde entonces su producción ha estado en declive de 14,000 barriles a 11,000 barriles. Yo pregunto, era interesante leer esta nota. Con esto, ¿cómo pretenden cumplir con este anuncio de que Ecuador está dispuesto a vender hasta 250,000 barriles de petróleo diarios a los países que compran el producto de Venezuela? O sea, yo sí creo que aquí falta una explicación técnica. Esto no se puede quedar solamente con el anuncio del presidente. Que, por cierto, quiero recordarle al país que no tenemos ministro o ministra titular de energía. Sigue encargada la ministra Inés Manzano, que es la ministra del Ambiente. La ministra Manzano sigue encargada de la cartera de energía. Y la ministra Manzano, que es una conocedora de los temas ambientales, ella se ha formado en los temas ambientales. La ministra Manzano, entiendo que no tiene formación en temas petroleros, en temas de hidrocarburos. El gobierno se ha olvidado de designar un ministro. Que nadie habla de eso, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser la vocería de esto? Petroecuador. ¿Quién? La gerenta de Petroecuador. Que primero se iba, que no se iba, que le falsificaron el equipo, un montón de cosas. ¿Quién va a explicar esto? Porque ¿saben qué? No entiendo. ¿Cómo es que ofrece 250,000 barriles diarios en caso de que haya sanciones económicas para Venezuela y resulta que nosotros no logramos la recuperación de la inversión estatal? O sea, yo no lo entiendo. Y aquí no se trata de ser un especialista petrolero, que no lo soy. Yo me nutro con mensajes que recibo y con información que recibo de gente como Marcela Reynoso, que maneja al dedillo estas materias, o de Darío Dávalos, que es un investigador permanente y que le gustan los temas de sectores estratégicos y que le permite a uno nutrirse justamente por esto. Pero no se precisa ser un especialista para más o menos tener algo de sentido común. Si hay una caída sostenida de la producción, si Ecuador cerró 2024 como el peor año de los últimos en cuanto a producción petrolera, ¿cómo es que se ofrece entregar a los países que le compran a Venezuela 250,000 barriles diarios? Yo no lo entiendo, sinceramente. Pero vamos a imaginarnos que se puede. Lo van a hacer con el señor González Urrutia, que no puede pues expedir un decreto ejecutivo. Y lo otro, ¿no? Se acordó la firma de un convenio de cooperación entre la Secretaría de Integridad Pública, que ya no se llama Secretaría Anticorrupción, y el equipo del señor González Urrutia para compartir datos para poder luchar contra el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas en el país. ¿Cómo lo van a hacer? O sea, ¿saben qué? Esta es una declaración que, por supuesto, para alguna gente demuestra que el presidente Noboa y que el Ecuador, que su gobierno está del lado correcto de la historia respecto de Venezuela.
El gobierno ecuatoriano tiene el legítimo derecho de condenar lo que pasa en Venezuela. Yo mismo lo he hecho. Yo condeno lo que pasa en Venezuela. Un régimen dictatorial, un régimen que no respeta las libertades, un régimen que ganó las elecciones sin demostrarle al mundo que fueron unas elecciones limpias. Pero es el régimen que gobierna ese país, no el señor González Urrutia. Ojalá que se entienda el punto de lo que estoy planteando. O sea, yo sí creo que hay que tener una dosis de seriedad y hasta de pragmatismo en esto. Puede ser muy idealista lo que se ha planteado, pero no pasa esto del papel. Porque el señor González Urrutia no es el que está gobernando Venezuela. Él no va a poder tomar decisiones sobre el Tren de Aragua, no va a tomar decisiones como, por ejemplo, acá lo que me escribe uno de nuestros internautas, pasaporte, apostilla para los migrantes para trámites. Eso no puede decir el señor González Urrutia. ¿Me explico? Eso queda como una declaración que suena linda, como en el fútbol para el aplauso del respetable, para el aplauso de la tribuna, pero en la práctica no sirve. ¿Termina siendo mediático? Por supuesto que sí. ¿Termina siendo electorero o electoral? Por supuesto que sí, pues. Porque es la vieja confiable de las elecciones en el Ecuador desde el año 2013. No sé si en 2009 ya se hablaba de esto. Desde el 2013, no me acuerdo si en 2009 ya se hablaba de esto. Pero desde el 2013 no hay elección en la cual no traigan a colación Venezuela. 2013, 2019, 2021, 2023, 2025. 5 elecciones consecutivas que Venezuela es la vieja confiable. Y para mí, esto no sirve para nada. Acá recibo otro mensaje, gracias, de gente que sabe. Gracias, Luis. No solo es la capacidad de producción, sino la calidad del petróleo, que aquí también se discute, pues. Que en el caso de Venezuela es superior al petróleo ecuatoriano. ¿Se acuerdan para qué construyeron el OCP? Para separar el crudo liviano, que se transporta por el SOTE, ¿ya?, el oleoducto transecuatoriano, del crudo pesado, que es de menor calidad y que se transporta por el OCP. El OCP el año pasado, no sé si ya se logró solucionar esta situación, tuvo que paralizar sus operaciones por la erosión regresiva del río Coca. Pues hubo que utilizar otra vez el SOTE. Eso conspira contra la calidad del crudo ecuatoriano. Igualmente, no se precisa ser un genio para entender esto. Y en contrapartida, gracias que algunos internautas están pilas, gracias Gus por esta referencia. Una nota todavía más actual, una nota de hace menos de 15 días de la agencia EFE. La producción petrolera de Venezuela crece un 17,6% en 2024, mientras la producción ecuatoriana experimentó un declive, ¿ya?, del 2% en 2024. La producción petrolera nacional se redujo 2% en 2024 debido a la caída de la operación de la mayor petrolera del país, Petroecuador. La peor cifra en 4 años. La producción venezolana creció un 17,6% en 2024. Entonces, ¿cómo es que nosotros salimos y decimos, vamos a vender 250,000 barriles? Creo que no se precisa ser un genio para por lo menos tener un juicio crítico sobre esto. Y lo que estoy diciendo no es apoyar a Maduro por si acaso. Por si acaso, porque siempre los fanáticos, en todo lado, uno medio dice algo, ya viene la estigmatización o viene la etiqueta. No, yo no apoyo a Maduro. Ya, Maduro es impresentable. Maduro es un dictador. Opinión mía. Pero ese señor está gobernando, no el señor González Urrutia. El señor Maduro es el que gobierna. Entonces yo no sé cómo se anuncian estas cosas. Sinceramente no lo entiendo. A ver si tenemos un juicio crítico sobre esto y a ver si alguien se comienza a explicarle al país cómo se van a cumplir estos acuerdos. No sé si la señora canciller de la República puede explicar la parte tal vez diplomática. No sé si la ministra del Interior, la señora Mónica Palencia, puede explicar la parte del Tren de Aragua. A alguien de Petroecuador o a alguien del Ministerio de Energía, no sé si el viceministro de Hidrocarburos, podrá explicar cómo se va a cumplir esto de los 250,000 barriles. Alguien. No se puede quedar solo en la declaración del presidente. Porque para mí termina siendo una venta de humo. Lo ubican
en el lado correcto de la historia algunos, pero en la práctica para mí esta es una megaventa de humo que no tiene ningún tipo de consecuencia en la práctica. No va a pasar nada con esto. Termina sirviendo para presentar esto, aprovechando la cercanía de las elecciones y el hecho de que estamos a 8 días de que se termine la campaña electoral. Así nomás. Eso por un lado. Por otro lado, no puedo dejar pasar, comentar lo que ha pasado, y lo hice hace unos días, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde, vean, la mayoría de la denominada Liga Azul fue flor de un día. Se integraron en la primera que pudieron, aprobaron 3 resoluciones ahí, la más polémica que la comenté en estos días. No midieron las consecuencias que fueron advertidas en este espacio y advertidos en otros espacios. No midieron las consecuencias. Se resintieron por la crítica, se enojaron. Bueno, ahí están las consecuencias. La Corte Constitucional ha iniciado una fase de seguimiento que podría, por antecedentes previos que uno conoce, que ya han pasado, podría, si es que considera la Corte en la fase de seguimiento que se incumplió una sentencia constitucional, podría destituir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que votaron por esa resolución del miércoles de la semana pasada y que luego recularon este lunes. Podría pasar, no ha pasado, pero podría pasar. Luego la Fiscalía, en un allanamiento que yo lo he cuestionado, porque no hacía falta ese allanamiento. Yo lo he cuestionado, porque sí defiendo el debido proceso, pero la Fiscalía ya abrió una indagación previa. Y ahora resulta que un consejero decidió pedir vacaciones y, de acuerdo a todas las referencias, abandonar el país. Habrá que ver si regresa después del 12 de febrero cuando se acaben las vacaciones. ¿Pero por qué se fue? Si es que se fue, como dicen las referencias. Si no se fue, en buena hora. Pero aquí hay algunas referencias de que el señor Verduga abandonó el país vía terrestre saliendo por el puente internacional de Rumichaca. Sería interesante que el señor Verduga le cuente al país por qué se fue. Porque el que nada debe, nada teme. ¿Y saben qué? Yo sé que me van a decir, sí, que la justicia está tomada, que no sé qué, que debía quedarse, que no podía quedarse aquí a enfrentar la justicia. ¿Saben qué? Esto, como yo siempre he dicho, es un carrusel. Porque cuando gobernaba el expresidente Correa y eran otras condiciones políticas, resulta que otra gente huyó y aquellos que justifican al señor Verduga y que justifican a otras personas que han abandonado el país porque no creen en la justicia, esos mismos cuestionaban cuando el señor Emilio Palacio, que no es santo de mi devoción, o el doctor Pablo Guerrero abandonaron el país. El señor Palacio se fue a Estados Unidos a pedir asilo. El doctor Pablo Guerrero se fue a República Checa a buscar la protección del gobierno checo porque se consideraron perseguidos. ¿Se acuerdan? Y se acuerdan cómo cuestionaban a los hermanos Pérez Barriga, los propietarios del Universo. Aquellos que hoy justifican lo que hizo el señor Verduga, en cambio, cuestionaban lo que hicieron en su momento los hermanos Pérez Barriga, o Emilio Palacio, o Pablo Guerrero. ¿Ya? ¿Saben cuál es el tema de fondo? Que nadie cree en la justicia. Ese es el pequeño problema de fondo. Porque lo correcto sería que el señor Verduga y los otros consejeros, la señora Yadira Saltos, el señor Eduardo Francolor y la señorita Nicole Bonifaz, encaren las consecuencias de los actos que cometieron la semana anterior. Y que desde mi punto de vista fueron claramente antijurídicos. Pero como no hay credibilidad en la justicia, deciden irse. Yo creo que Augusto Verduga le debe una explicación al país. Ojalá que no se moleste por lo que estoy diciendo, que no lo estoy atacando. Yo en lo personal lo respeto a Augusto Verduga y le tengo un aprecio superlativo a su hermano Abraham Verduga, que es colega periodista, de quien tengo el mejor de los conceptos. Ojalá que no se resienta a Augusto por este comentario. Yo creo, Augusto, que usted le debe una explicación al país. Si se fue, ¿va a regresar? ¿No va a regresar? ¿No cree en la justicia? Claro, y coincide con este episodio de que se le llevaron el celular y todo lo demás, y esto se ha prestado para suspicacia. Entonces, acá, por ejemplo, me dice alguien,
Verduga no puede dar su paradero por seguridad, según informaron, él está en el país. Hay que acordarse del asesinato de su asesor, creo que también es un elemento interesante lo que me están escribiendo. Le cambió totalmente su estadía en Quito. Él estaba en distintos lugares. De acuerdo. Yo tomo esto como referencia. Si él está en el país, en buena hora que él esté. En buena hora. Si salió del país porque teme que le, no sé, que lo detengan o qué sé yo, yo sí creo que él debería contarle al país qué pasó con él. Si es que es verdad que se encuentra acá y que no ha salido del país. Si no ha salido, en buena hora. Por eso yo no me sumo a viralizar de que sí, que se fue. Yo estoy planteando si es que él se fue. Si es que él se fue, ¿por qué se fue? Si es que se fue, sería cuestionable que no encare las consecuencias de sus propios actos. Si es que no se fue, en buena hora, porque hay que responsabilizarse de los actos en el ejercicio de la política. Ojalá que se entienda esto. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.